el gobernador Juan Pablo Valdés recibió, en este caso el gobernador bonaerense, anunció también una agenda de cooperación entre ambas provincias, en este sentido, obviamente, en áreas también vinculadas un poco a los trabajos que se vienen haciendo, producción, turismo, seguridad, y en este caso, bueno, la ayuda que fue esencial para aquella situación de incendios que vivió la provincia de Corrientes y en la cual también la provincia de Buenos Aires fue protagonista. Como parte también de esa agenda, encabezada por el gobernador bonaerense, se da la presentación del libro de Smith a Keynes en el campus Deodoro Roca de la Universidad Nacional del Nordeste, y en ese marco, insisto, vamos a escuchar justamente a Axel Kicillof, que resaltaba lo siguiente. Y lo que venimos charlando con representantes de todo el país. La verdad que empiezo por esto porque me parece que es para darle alguna dimensión más allá de la presentación y más allá de la cuestión de la que vamos a hablar hoy, pero darle un marco que es el marco en el que se desenvuelve, en el que se desarrolla hoy la Argentina y nuestro pueblo, ¿no? En toda la geografía nacional y prácticamente en todos los sectores productivos. Estamos viviendo una catástrofe, y lo trato de decir desapasionadamente, objetivamente. La verdad que la sociedad, el pueblo argentino, nuestra nación está viviendo una situación tremenda, trágica, ¿no? Se le está aplicando al país un programa económico, un plan, un proyecto económico que es devastador para las condiciones de vida de los laburantes, de los jubilados, de los sectores populares, de los jóvenes, y acá hago un parrafito de las mujeres, y aprovecho porque sé que hoy es un día, teníamos planeada esta actividad y nos fue imposible cambiarla por los horarios, todo, pero quiero expresar, por supuesto, nuestro acompañamiento a las movilizaciones que se están haciendo en todo el país. Digo, basta de violencia contra las mujeres. Me parece que más en una etapa como esta, hay que decirlo con toda claridad, es una locura discutir la figura del femicidio, ¿no? Como si fuera simplemente un homicidio de cualquier otra naturaleza, y termino diciendo ni una menos, ni una menos. La situación que nos describieron no es una particularidad de Corrientes, como tampoco es una particularidad de la provincia de Buenos Aires. Está sufriendo el turismo, nos comentaban ahí en Empedrado, pero está sufriendo la construcción, entonces todas las industrias, todas las actividades vinculadas a la construcción. Estuvimos ahí con intendentes de diversos municipios. La pesca está sufriendo, la industria, la textil, está sufriendo el comercio, está sufriendo también la pyme, está sufriendo la actividad productiva agropecuaria, también exceptuando algunas actividades, pero que tienen que ver con particularidades de precios internacionales, como es el caso de la ganadería, pero también los pequeños productores, las economías, las llamadas economías regionales. Hablábamos del tomate y el morrón, pero hablábamos también de las finanzas públicas municipales y provinciales. Como resultado y consecuencia de la caída de la actividad, está habiendo una pérdida de recursos para los niveles de gobierno, sobre todo provinciales y municipales. Es decir, que estamos viviendo una etapa donde la sociedad está sin laburo, la guita no alcanza, y se suponía que venían a privatizar todo: salud, educación, universidad, y la verdad que lo que está pasando es que todo lo que no se puede ya afrontar ni con las obras sociales ni con lo privado, las prepagas, va a descargarse sobre los estados provinciales y municipales. Algo así como que venían a privatizar todo, pero cada vez se necesita más estado para sostener lo que ya no hay recursos para hacer por privado. Y ¿cómo?
No, un desastre estamos viendo. Entonces, yo quería decir que hoy no está solo en juego la cuestión coyuntural de puestos de trabajo, la cuestión coyuntural de ramas de producción, sino que está en juego, lo que hablábamos recién con los compañeros de los sindicatos, un cambio, una orientación que le quieren imprimir a la matriz productiva de la Argentina, que consiste en primarizarla y precarizarla. O sea, convertir a la Argentina en una sociedad donde hay unos muy poquitos que están vinculados a sectores, llamémoslo ganadores y exitosos, y una enorme mayoría que se queda prácticamente sin nada. Si a eso se le agrega un retiro del Estado, del área de la salud, de la educación, lo que está pasando en materia de abandono por parte del gobierno nacional, lo que te quedás es con un país muy pauperizado, tremendamente pauperizado. Es un retroceso enorme. Yo creo que estamos ante la inminencia de la consolidación de un proyecto de país que es un desastre, una porquería, un país que vale poco la pena en términos de oportunidades, en términos de futuro. Yo creo que hay una cuestión, decía recién, que tiene que ver con instalarnos en la cabeza, además de la práctica, del presupuesto, etcétera, instalarnos en la cabeza que este es la única alternativa, el único camino posible, que esto es necesario, obligatorio. Les comentaba recién a los compañeros que mi miedo es que aún si al gobierno nacional, a Milei particularmente, le va mal, se piense en un recambio por otro, tal vez más prolijo, o con mejores modales, que continúe, otro u otra, que continúe con el mismo programa económico, con la misma orientación que le está poniendo Milei, que además participa, forma parte, tampoco es Milei en sí, esto lo tendríamos que entender también políticamente y más en general por lo que se viene, no es Milei en sí, sino lo que Milei representa, es una ultraderecha internacional, determinados sectores de poder, determinados grupos económicos, sobre todo internacionales, pero con socios nacionales. Lo digo claramente porque hoy vamos a hacer esta actividad, pero les digo cuál es el mensaje que quiero transmitir. ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? Que hoy en la Argentina están en juego los próximos, no 4 años nada más, sino está en juego cuál es la orientación que va a tener nuestro país, cuál es su inserción. Es una etapa de construcción y eso es lo que estamos haciendo, y creo que es un trabajo que atañe a todos. Por supuesto que cada uno, habiendo escuchado, va a tener el papel que le convenga al conjunto, ¿no? Pero creo que es un trabajo que nos compete a todos, y que lo peor que puede pasar es que gane la resignación, el desahogo, o que algunos que incluso votaron y acompañaron a Milei hoy están arrepentidos, no les gusta, después busquen un reemplazo que siga en la misma dirección. Así que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, digo realmente, tenemos que hacer todos un trabajo muy fuerte para poder construir algo que le dé a nuestro pueblo la certidumbre de que hay un futuro distinto y un futuro mejor. Así que eso es lo que estamos haciendo hoy, más allá de que se trata puntualmente de la presentación de un libro, varias reuniones. Esto ya está fuera del programa oficial, así que les agradezco muchísimo la invitación, les agradezco también la organización, y ahora voy a presentar el libro, que es la actividad que tenemos. Este libro, les comento, voy a hablar sobre todo voy a hablar sobre todo de la importancia que tiene para esto que acabo de decir, de en qué puede aportar lo que hay en este libro a lo que acabo de decir. Bueno, es un libro de teoría, veo muchísimo, y bueno, lo que más feliz me pone, veo muchos estudiantes, situaciones en las que nos metieron, pero más tiene que ver con una cuestión adicional, que es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Me parece que ahí también hay otra enseñanza, otro resultado que está tocado en el libro, que tiene que ver con que en las épocas de turbulencia, en las épocas de incertidumbre, en las épocas de transición, hoy todo el mundo, aunque no sea un observador ni un teórico de esto, sabe que estamos viviendo un cambio a nivel internacional, que se está generando una nueva etapa, que venimos de una época donde Estados Unidos era
era un mundo unipolar, donde Estados Unidos era la potencia principal, donde Estados Unidos generó después de la pelea del muro, generó un solo sistema, teóricamente hay que seguir ese camino que a todos les va a ir muy bien. Bueno, eso está fracasando hoy. Eso está en cuestión hoy y eso se está discutiendo. Cada vez que hay una etapa de fuertes cambios internacionales, cada vez que hay una etapa de transformación, cada vez que el mundo está sufriendo este tipo de turbulencias, hay importantes reacomodamientos y hay importantes desafíos teóricos, políticos y geopolíticos, ¿no? Perón decía que la política, antes que nada, política internacional. Hoy el mundo está en una transición. ¿Dónde se va a ubicar la Argentina dentro de esa transición? ¿Y con qué instrumentos? ¿Y con qué teoría? Bueno, eso es lo que tendríamos que estar discutiendo hoy. En lugar de estar discutiendo qué es lo mejor para el país, qué es lo mejor para nuestra gente, qué es lo mejor para nuestra soberanía, tenemos un gobierno, que es el gobierno de Milei, que entrega nuestros recursos naturales al extranjero, que nos somete al dominio y a la geopolítica de Estados Unidos, de Israel, que tiene poco que ver con la conveniencia de nuestro país, y al mismo tiempo nos dice que lo que tenemos que dejar es que en base a ese dominio nos derrobe o nos lleve algún tipo de bienestar o algún tipo de riqueza. Bueno, creo que es un momento de transición, un momento de cambio internacional, donde entre los grandes desafíos que tenemos es cómo ubicar a la Argentina dentro de ese nuevo cuadro. ¿Cómo ubicarla? Bueno, sin lugar a duda, la ubicación de la Argentina tiene que ver únicamente, exclusivamente, con los intereses de la Argentina, con nuestros intereses. Y por eso que me parece que hay una enorme oportunidad. Todos vemos lo que ocurre, recién viendo para acá, digamos, los jóvenes, ¿no? El que está estudiando. Hoy con la situación que hay, con lo que nos genera, más allá del ataque a la universidad pública, con los cambios tecnológicos que hay, bueno, parece que todo es complicado y negativo, ¿no? Reina un enorme pesimismo. Permítanme discutir con eso. Nos han dicho durante muchísimos años que en Argentina, décadas diría, que en Argentina lo que hay que discutir es si vamos a ser un país agropecuario, un país primario o un país industrial. ¿Qué es lo que enseña la teoría económica cuando no es la teoría económica ortodoxa de los sectores dominantes? Lo que enseña la teoría económica y lo que enseña la experiencia argentina es que nosotros no tenemos que decidir si nos vamos a ir únicamente a la producción primaria o únicamente a la producción industrial. Me parece que hoy además es el mejor momento para dar esa discusión. No tenemos que decidir una cosa o la otra. Lo que tiene que hacer la Argentina es las dos. Nosotros tenemos que hacer... Nosotros tenemos que hacer que nos utilicemos la riqueza natural, la fertilidad de nuestro suelo, nuestro enorme potencial para agregarle trabajo argentino, para agregarle trabajo nacional. Y eso es ser un país, por un lado, con recursos naturales, pero por otro lado también con producción industrial. Para eso es que hace falta defender la universidad. Y creo que ahí es donde está, entre las discusiones de época, una de las más grandes discusiones que se está dando. La universidad no es solo una cuestión de cada uno de los individuos que van a la universidad y entonces pueden tener un mejor laburo, un mejor sueldo, mejor formación y realizarse individualmente. La universidad es un problema social. El individuo que se forma, del pibe, la piba, del que se prepara y del que termina con una carrera y cumpliendo con su vocación. El tema es si la Argentina tiene o no capacidades científicas, tecnológicas propias, y eso requiere que la universidad pública exista como un instrumento de desarrollo nacional, no de bienestar individual. Por eso creo que también intentan sembrar un enorme
pesimismo, ¿no? Es parte del desánimo, parte del desinterés que anda rondando. Y yo estoy últimamente bastante optimista, ¿no?, con la situación de la Argentina en la coyuntura actual. La verdad es que se presentan con estos cambios, con este reordenamiento geopolítico, la verdad que hay muchísimas oportunidades. Ahora, ¿cuál es el punto de partida de las oportunidades de la Argentina? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es exactamente lo contrario de lo que está haciendo hoy Milei. Es decir, buscar la integración con los países vecinos, con Latinoamérica, ampliar nuestros mercados, ampliar nuestro proceso de integración energético, científico, comercial. Es un mundo que da esa oportunidad, es un mundo que permite hacer eso. Entonces yo decía, no hay que decidir si industria o campo, ni siquiera si industria, por un lado, o petróleo, minería, campo, materias primas, sino que hay que ir por las dos, pero hay un tercer sector que es importantísimo, que también hay que defender y que también es objetivamente necesario plantearse desarrollar. Ustedes decían, bueno, ¿y cuál es el proyecto? Bueno, nosotros tenemos, además de recursos naturales, además de capacidades industriales, tenemos capacidades científicas, intelectuales, como muy pocos países de la región del planeta. Es decir, que biotecnología, energía nuclear, tecnología satelital, aeroespacial, son todas cosas que la Argentina es líder en la región y que es uno de los pocos países en el mundo que está en condiciones de hacerlo. Por eso, me parece que la tarea de hoy tiene que ver con reflexionar sobre estas cuestiones, pero por un lado, vos decías, nos están sacando. Bueno, hoy vengo a decir también, hablábamos recién de la marcha, bueno, vengo a decir que hay que defender con todo lo que tengamos en la universidad pública, pero también nuestra capacidad nuclear, nuestra capacidad científica, el CONICET, el INTA, el INTI, hay que defenderlo, pero también hay que defenderlo. Y decía entonces que la teoría económica, que las diferentes teorías económicas no son solo una discusión de verdades, de mejores teorías, porque tienen mayor capacidad explicativa o empírica o de resolución abstracta de cuestiones, sino que la teoría económica también obedece a determinados intereses. También genera beneficios, ganadores y perdedores. La teoría económica, por eso digo, como ciencia social, tiene que tener un actor político. Hoy hablábamos con los compañeros, tanto en la primera recorrida como recién con los compañeros del movimiento obrero. ¿Cuáles son las necesidades hoy de la Argentina? ¿Cuáles son las cuestiones centrales? Las cuestiones centrales, las prioridades son precisamente la producción y el trabajo. Gobernar, decía Perón, es crear trabajo. Así que hoy tenemos un gobierno que lo que hace es destruirlo. Lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir a nuestro pueblo es que con todos, absolutamente todos los instrumentos que tengamos, vamos a colaborar y contribuir a generar trabajo, a generar industria nacional, a generar capacidades nacionales y a defender nuestra soberanía. Por eso me parece que el libro que presento hoy es un punto de entrada, pero lo central que vengo a decirles es que tenemos que avanzar en la organización política, que tenemos que avanzar en la discusión política, que tenemos que hablar con todos los sectores, que tenemos que interpelar, decía compañeros, tenemos que hablar con ese sector, con todos los sectores tenemos que hablar. Trabajadores, empresarios, científicos, artistas, nosotros tenemos que ser los que representamos ese interés nacional que no es ni más ni menos que, como decía la compañera, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Claro, sí, tenemos una... Así que, bueno,
Dicho esto, la verdad que estamos en la situación que están describiendo y que vemos todos, ¿no? En una situación donde el gobierno nacional financia, pretende privatizar el capital, el patrimonio nacional, pone en riesgo nuestra soberanía. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que plantear entonces? Y vengo a decirlo ahora hablando un poco más políticamente. Creo que no es momento, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, no es momento para que dirimamos discusiones de dirigentes, de internas. Creo que es momento para buscar una unidad que represente a todos los sectores. Creo que es momento para sumarnos, para dividir y para restar. Y creo que es momento para escuchar, para asumir errores también que hemos cometido y para presentar de acá en adelante una verdadera construcción en la que se pueda creer, en la que se pueda confiar. Decía, hay otro camino, ¿qué es eso? Un camino de